Ya ha sido un súper buen encuentro, llevamos el lunes, empezamos con la ingeniería y la ciencia exacta, y además después el área de la humanista, y ahora terminamos con el área de salud. Bueno, saludo a cada uno de ustedes, bienvenidos, Javiera, la señora Javiera Vélez, terapia ocupacional, Ricardo Ahumada, tecnólogo médico, Rodolfo González, química y farmacia, Manolo Salinas, enfermería, Fernanda Varela, que se va a unir ahora en enfermería, Javiera Rojas, también enfermería, ellos son exalumnos, los últimos que nombré. Pasa Lortón, que la voy a nombrar, pero no está, pero es para que quede su nombre. Ella está en México, está con una situación muy compleja catastrófica, que ya sabemos, de huracán, etcétera, y por eso no puede estar. Victoria Estudillo, estudiante de medicina, ya está terminando. Brian Tillería, que también se va a unir, con enfermería, y Lili Derson es un mix aquí de profesiones que lo hace mucho más interesante, ¿no es cierto? Bien, vamos a comenzar, Ilse, con la primera idea, ¿no es cierto?, de conversación. Y cuando nosotros hablamos del área de salud, ¿no es cierto?, hay ciertos mitos, cierta forma incluso de visualizar el área de salud. Entonces tenemos como esto de el profesional con la bata blanca, estereotipos, ¿no es cierto? Y queremos saber si están así, que es como la imagen vocacional que se hace el estudiante, la persona que quiere, que muchos acá no se también deciden de la misma forma. Y lo primero que vamos a entrar en una conversación con Manolo, Brian no se ha unido, pero igual lo vamos a hacer. Y nos llamó la atención cuando estaban los dos invitados, y dijimos Manolo Salinas y Brian Tillería. Brian Tillería desde el área técnica y Manolo del área de enfermería universitaria. En que los dos varones, ¿no es cierto?, están así el estigma de que es más femenina esta área o no, es algo que vamos a preguntar. Y lo otro, Manolo, cuéntanos inmediatamente cómo es tu decisión vocacional, estando en el cumbre, ¿no es cierto?, saliendo de cuarto medio, cómo llegas al USACH casi a terminar, cuéntanos un poquito lo que estás, sé que estás en el Joaquín Aguirre, cuéntanos un poquito para que todos sepan de ti. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, muy bien. Ya, para los que no me conocen, me llamo Manolo, soy estudiante del Instituto Cumbre de Cóndor Orientes, como decía la tía Pati. Después estudié enfermería en la Universidad de Santiago y actualmente estoy trabajando en una UCI del Hospital J. Aguirre, del Clínico de la Chile. Con respecto a la primera pregunta sobre si acaso la carrera era muy feminizada, muy ligada al rol de la mujer, o sea, muy ligada al género femenino, en realidad es como por un tema más social, en que históricamente se ha visto a la mujer como renegada, como al cuidado de la gente. Entonces, es que se ha dado esta dinámica de que en un número mayoritario, a lo largo del tiempo, se ha dedicado más la mujer a estudiar enfermería y el hombre a la medicina, por un tema súper machista. Sin embargo, últimamente, a pesar de que las estadísticas dicen que el ingreso a la universidad de hombres en relación a mujeres es alrededor del 10-11%, sí se ha abierto un espacio al hombre en la carrera de enfermería, y a pesar de que en algunos lugares son un poco no muy bien vistos, sí se ha dado el espacio y sí es un lugar cómodo donde se puede ejercer la profesión siendo hombre, aún así siendo como parte, entre comillas, minoritaria dentro del espectro de profesionales con los que uno se mueve. La otra pregunta, ¿cuál era? Me contaron un poquito lo que estás, saliste, estudiaste en USACH, qué estás haciendo ahora, qué haces tú específicamente, ¿no es cierto?, en el hospital Joaquín Aguirre. Ah, ya. Pucha, yo actualmente estoy trabajando en una UPC, una UCI, me muevo entre una UCI y una UTI. Durante este tiempo de pandemia estuve trabajando en una UCI de pacientes COVID, trabajando con pacientes ventilados. Y ahora últimamente que los casos de COVID han disminuido, estoy moviéndome entre una UCI común y una UTI o intermedio de pacientes médicos quirúrgicos. Mi labor principalmente es vigilar, o sea, cuidar a los pacientes, mantenerme con ellos y ver los requerimientos que ellos tienen en todas sus áreas, en todos sus aspectos como persona, tanto biológica, psicológica y socialmente, eh, y poder solucionar los problemas que ellos tengan en el momento de estar hospitalizados. Y después quizás preguntarle también a todos, probablemente cuando Manolo o el resto de estudiantes estaban en el liceo o ya estudiando su profesión,
¿Alguna vez imaginaron el rol que iban a cumplir en un contexto pandémico como el que hoy día estamos? ¿Ha cambiado su percepción, por ejemplo, sobre el rol que hoy día cada uno de ustedes tiene en su quehacer cotidiano? No sé, Manolo, tú o alguien más quiera. Sí, en realidad, cuando uno entra a estudiar enfermería, como que lo primero que uno piensa es en acompañar a una persona y poder conversar y poder conocerla. Y en un y en un contexto de pandemia, en realidad la situación cambia un poco, porque lo que yo tengo que hacer es trabajar con gente que está totalmente inconsciente, sedada, pegada a un ventilador, entonces ha sido un poco complicado mantener como calentito acá adentro lo que es el ejercicio del rol, cuidando a una persona y conociéndolo y pudiendo abarcar como todo su aspecto psicoemocional, como que se ha visto un poco coartado, porque la situación lo amerita, o sea, necesitamos gente que esté trabajando con pacientes más críticos. Entonces, quizá eso también ha hecho que el personal de salud esté un poco más cansado, porque los que entramos a estudiar acá, me imagino, muchos lo hacemos porque nos gusta conversar con la gente, nos gusta poder ayudarle, nos gusta poder conocerle, y en esta circunstancia, en momentos de pandemia, nos vemos enfrentados a otro tipo de pacientes, que nosotros quizás no era lo que nos imaginábamos al momento de ingresar a estudiar una carrera de salud. Y eso también es parte del agotamiento y el motivo por el cual estamos agotados como personal de salud. Quizás el no poder llenarnos de acá adentro con lo que uno esperaba hacer cuando egresara. Gracias, Manolo. Mira, lo vamos a seguir abordando, pero voy a dejar planteada la pregunta también a propósito de lo que dijiste, si situaciones como esta modifican o modifican, por ejemplo, tu elección vocacional o la transforman, cómo también de alguna manera cada uno de los profesionales que se desempeñan en el área de la salud ha visto tensionadas sus vocaciones y cómo esas decisiones hoy día están en juego. No para que lo respondan ahora, pero también para ir desarrollándolo a lo largo de la conversación. No sé si alguien quiere ligar a lo mejor algo de lo que comentó Manolo, a propósito A de cualquiera de esta... nuestros invitados se abre Sí, la pregunta. Entendiendo, ya. vamos a contextualizar, entendiendo que la pandemia, no sé, es algo muy nuevo, estamos a casi 2 años, entendía el área salud desde una mirada, ¿no? Y esto nos vino a cambiar, a pesar que siempre hay una urgencia, siempre hay una situación compleja, pero esto cambió el escenario. Entonces, la pregunta va, de los que están, Victoria, que estás ahí en el te veo como ¿cómo cambia vocacionalmente eso? ¿Cambia o lo hacen más fuerte esto, ¿no? O sea, igual yo puedo hablar de eso como mi perspectiva de estudiante, porque yo el año pasado lo tuve totalmente online y fue totalmente distinto tener como las clases, la parte práctica, porque igual era como con actores, trataban de hacerlo simulado online, pero no era lo mismo que estar con el paciente frente a cara. Y también este año que partí mi internado, porque partí con pediatría, entonces hablar con niños con mascarilla, todos cubiertos, que se asustaban cuando te veían solamente por cómo uno estaba todo, como, o las protecciones, es distinto, es como difícil un poco pensar cómo sería si no sé, si no estuviera porque igual el acercamiento no se logra, o sea, a veces ni siquiera uno se puede expresar muy bien porque te ven solamente los ojos. Entonces igual ha sido diferente, pero también una diferente como necesario, pero que se ha ido desarrollando. Gracias, Victoria. Mira, vamos a ir a tratar de comprender, para nuestros oyentes que están viendo, comprender diferentes áreas en diferentes carreras, ¿no? Entonces, me gustaría, Javiera, si estás ahí, Javiera, le vamos a preguntar por terapia ocupacional, que nos cuente. ¿Qué es terapia ocupacional? ¿Qué hace un terapeuta ocupacional? ¿De qué se Ya, trata súper. y cómo nace esto en ti, esta vocación? Ya, bueno, hola a todos y todas. Hola. La terapia ocupacional es una carrera un poco cada vez más conocida, pero aún así que causa muchas dudas y yo creo que esas dudas se basan un poco en que la terapia ocupacional es súper diversa, o sea, como podemos encontrar muchas maneras de hacer terapia ocupacional, depende del campo en el que cada uno trabaje. Entonces hay terapeuta ocupacional trabajando en salud mental,
también trabajando en salud física y rehabilitación, y trabajando en contextos de reinserción más social, por ejemplo, en contextos carcelarios, en contextos de drogas y alcohol, etc. Entonces, por eso quizás causa duda, porque es como muy diverso, depende un poco del área que a cada uno le interese, uno se tiene que ir abriendo camino. Pero se trata, a grandes rasgos, de poder entender a la persona como un ser que se ocupa, por eso es ocupacional, y que desarrolla su vida diaria realizando diversas como actividades significativas, o sea, el que, no sé, el que estudiemos, el que trabajemos, el que hagamos un deporte que nos interesa, el que toquemos un instrumento musical, el que participemos, por ejemplo, de una organización social y política, todas esas cosas son parte importante como de las ocupaciones diarias de una persona. Y cuando una persona está transitando un momento difícil de salud o un momento difícil social, que tiene cortados los vínculos sociales, por ejemplo, ya sea por las drogas, por el alcohol, porque está ahí preso, etcétera, tu ocupación cotidiana se pierde, po. Entonces pierdes también esas como motivaciones, pierdes lo que le da significado y sentido a tu vida. Entonces un poco de eso se trata la terapia ocupacional, como volver un poco al origen de qué es lo que hace cada persona, qué es lo que le gusta a cada persona, y acompañarla para que pueda desarrollarse como en lo que quiere ser y hacer cotidianamente. Eso más o menos. Javiera, me nace preguntarte lo siguiente. Pensando yo que voy a ser yo una niña de cuarto, no estoy muy cerca, pero pensando en eso, ¿qué hace a ti la diferencia de no haber estudiado, por ejemplo, pensando cuando tú estabas estudiando en el colegio? ¿Qué hace elegir terapia ocupacional, por ejemplo, y no otra carrera de salud? Por ejemplo, no voy a ser enfermera, solo voy a ir terapia ocupacional. ¿Cuál es la diferencia que te hace tu interior para decidir eso y no lo otro? Claro. Ay, yo creo que fue un poco el pensar como en los distintos campos en los que me podía desempeñar. Eso fue atractivo para mí, como saber que al salir de la carrera podía estar en contextos donde a lo mejor desde otras carreras de la salud no iba a poder estar. Eso fue lo que me llamó la atención. Y que también era un acompañamiento, el acompañamiento que uno hace a la persona es un acompañamiento súper como cercano de la vida cotidiana. Entonces eso también hace un clic, como el pensar que en la vida cotidiana uno encuentra salud, en la vida cotidiana uno encuentra bienestar. No hay que estar saludable como eh, solo físicamente, ¿verdad? Como que igual eso ya es algo más entendido, como que uno encuentra salud a nivel integral. Entonces a mí me hizo sentido acompañar a la gente a encontrar salud y bienestar desde las propias actividades cotidianas. Ya, interesante, pues Javier en fondo está presentando una idea mucho, mucho más integral, como lo dijiste tú, en que uno siempre siente que salud tiene que ver desde lo físico y desde la salud en esa mirada, ¿no? Pero lo tuyo tiene que ver, lo hablaste, dijiste, no, yo podía estar desde una cárcel, ¿no es cierto?, con los presos. Claro, Lo veo como muy interesante que sacar adelante, pero también desde lo emocional, que una idea muy claro. fuerte, muy potente, lo estamos viendo ahora, pero además esto viene siempre desde una rehabilitación, de insertar a la gente, ¿no es cierto?, en la sociedad. Entonces es bien interesante porque uno ve la salud desde el cuerpo, ¿no? Como cuerpo-salud, y acá es una mirada mucho más integral. Entonces, ¿qué características tú verías en una estudiante? ¿Qué le tendrías que recomendar en términos personales? ¿Cuáles serían las competencias que dije, mira, tú vas a estudiar terapia profesional, pero si te interesa esto? Claro. Yo creo que una competencia importante que tiene que tener o la terapeuta ocupacional es continuamente estar revisando cómo uno hace su práctica, es decir, como la autorreflexión, como reflexionarse a sí mismo. Y también tener claro como quién es uno y como cuáles son las importancias que uno como profesional o como estudiante de terapia ocupacional le da a la vida. Entonces, revisar los propios prejuicios, porque es normal, o sea, todos tenemos prejuicios. Todos, a lo mejor no todos tenemos la cercanía con una persona que ha estado en la cárcel o con una persona que viene saliendo de la cárcel y quiere volver a encontrar trabajo. Todos tenemos estigmas asociados, entonces como que es súper importante para la terapia ocupacional revisarse quién es uno y cuáles son las propias creencias que uno tiene para poder acercarse a otra persona. Gracias, Javiera. Gracias. No se De nos nada. vaya, más preguntas. Gracias. Ricardo Ahumada. Ricardo, cuéntanos tecnología médica. ¿En qué se trata? ¿Cómo es esto? La verdad lo desconozco, lo digo yo. ¿Cómo podemos incentivar a los estudiantes a estudiar tecnología médica? ¿Cuál es tu Eh, vocación? Hola, hola. Hola.
La tecnología médica es una profesión, bueno, una profesión, dura 5 años. Yo estudié en la Chile, así que tengo la experiencia de esa universidad nomás. Eh, en mi universidad habían 5 menciones y cada mención va a definir un poco cuál es el rol de, como de tecnólogo, tecnóloga, como en el campo laboral. En ese sentido, están los tecnólogos, tecnólogas de rayos, imagenología o física médica, se llama esa mención, que en el fondo es dedicarse a realizar todo este apoyo diagnóstico terapéutico en términos de exámenes y procedimientos para los pacientes, no sé, desde radiografía, resonancia magnética, medicina nuclear, radioterapia, etcétera. Todo lo que tenga que ver con como elementos de la física puestos en la salud. Está la otorrinolaringología, que es lo mismo, en el fondo el apoyo diagnóstico, terapéutico y en rehabilitación para todo lo que tenga que ver con otorrino. Es como oreja, nariz, boca, básicamente. Escuchar, hablar, oler. Y también tenía que ver con el equilibrio. Está también oftalmología, que es lo mismo, el apoyo en el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la visión y todo lo que eso conlleva en el fondo. Y esas 3 son las menciones como biofísicas que se llaman, que tienen este aspecto físico, como de la física más pura, como contextualizado a la atención de salud. Y ahí están las otras menciones, que son 2, que son las bioquímicas, que son laboratorio clínico, que es la mención que yo estudié, y que básicamente hacemos este apoyo diagnóstico, es diagnóstico y también es terapéutico, porque también está el banco de sangre metido ahí. Eh, en términos de, bueno, exámenes, varios, exámenes de bioquímica, exámenes de hematología, exámenes de parasitología, exámenes, ahora está mucho el tema de la biología molecular con los PCR, por ejemplo. Eh, eh, y está la otra mención, que es la morfofisiopatología y citodiagnóstico, que es básicamente anatomía patológica y que son los que se encargan de procesar tejidos y analizar tejidos, biopsias, Papa Nicolau, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son como las 5 menciones y cada una tiene su propio ámbito y son como 5 carreras distintas. Oye, yo voy a hablar de toda la ignorancia para ver que sea como súper claro. Mira, tú me hablaste de tantas cosas y nos hablaste de tantas cosas. Si yo fuera a una clínica, a un hospital, y hablaste del tema de sangre, y todo, ¿cuál es? ¿Tú eres el que hace el análisis de ese examen? ¿No es el que toma el examen? Es el que, claro, hace un tiempo en el fondo, cuando no había tanta tecnología, Oh, Ricardo, nos estamos estoy perdiendo, te lo estoy que hacía era perdiendo. hacer el examen, pero mi conexión era inestable, ahora volvió a ser estable, parece. Y ahora sí. ¿Estamos bien? Sí, Sí, ahora sí. repite, No. Ricardo, porque no se alcanzó a escuchar. Sí. Ah, ya. Claro, es que hace un tiempo, varias décadas atrás, cuando la tecnología no había avanzado lo suficiente, el tecnólogo médico se dedicaba a hacer manualmente cada uno de los exámenes. Se necesitaban, no sé, 30 tecnólogos por laboratorio y era un cacho en el fondo para los hospitales, como tener muchas personas haciendo muchas cosas. Y con el avance de la tecnología, eso fue cambiando, se fueron desarrollando como equipamiento nuevo, ahí viene la palabra tecnología médica en el fondo, como este manejo de la tecnología en el ámbito de la salud. Eh, y ahora el tecnólogo lo que hace no es en el fondo tomar la muestra, sí tomamos muestras que son como difíciles y que requieren una especialización como distinta, pero en lo cotidiano en el fondo no es tomar la muestra, sino que es procesar el examen. Y con procesar me refiero a que como estén dadas las condiciones dentro del laboratorio para que la muestra siga su camino al interior del laboratorio de manera como segura, de manera como de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, como hoy día el tecnólogo se encarga como de la gestión del laboratorio clínico, sí en algunas menciones todavía se hacen los exámenes, pero cada vez más
nos estamos encargando como de la gestión del laboratorio y de los sublaboratorios, en el fondo, el laboratorio de micro, el laboratorio de mato, etc. Así que podríamos decir que el tecnólogo como procesa y también gestiona como el laboratorio clínico. Ya finalmente ese como el fondo que resulte, ¿no es cierto?, este análisis en forma correcta y ese proceso al que tú ves. Me parece súper interesante porque en realidad no es algo que se converse mucho ni que se hable mucho, Sí. ¿no? Lo que pasa es que cuando a uno le toman una muestra, como ya uno ve que le tomaron el tubito, pero el camino que recorre esa muestra por todo el hospital y después llega al laboratorio y pasa por la parte donde tienen que revisar la muestra, después pasa por la parte que se llama preanalítica, que es donde revisan varias condiciones de la muestra, después pasa a la parte analítica, que es donde se hace el examen, después la posanalítica, donde se revisa la calidad de la muestra y la calidad del examen, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un camino que tiene que seguir la muestra, que tiene que resultar bien para que al final, cuando uno le dicen tenía una hemoglobina de 11, realmente sea una hemoglobina de 11. Qué interesante, ¿ah? Ricardo, interesante. tengo una consulta para ti. La voy a hacer rápidamente. Tengo la sensación a partir de la descripción que hace Ricardo de su profesión, es que en realidad no ve pacientes, lo que ve es elementos, ve muestras. ¿Estoy en lo cierto, Ricardo? En el laboratorio clínico, que es lo que yo estudié, claro. En el banco de sangre uno ve más pacientes, en el fondo, porque ve las personas que van a donar y las personas que reciben transfusiones. Pero en lo general, claro, no se ven muestras. Ahí uno tiene que estar todo el tiempo pensando y reflexionando en que en realidad lo que yo estoy viendo no es un tubo que alguien lo fabricó, sino que es una muestra que viene de una persona que está pasando por un problema de salud. Entonces, como en ese sentido, como lo que decía la Javiera, de como automirarse, como quizá también va, pero no en el sentido de los prejuicios, sino que en el sentido de ir recordándome constantemente que yo estoy igual trabajando con un paciente y no es como la máquina solamente. Tenemos una pregunta por el chat. Dice Javiera Baeza, ¿en imagenología se enfocaría más en el paciente? Pregunta Javiera. Sí, ahí totalmente. Como uno trabaja como con el paciente y con su cuerpo, como en términos de acomodar el cuerpo, en términos de posicionar el cuerpo de una manera especial para que la imagen en el fondo salga con la calidad deseada, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno trabaja como muy directamente. Gracias a Javiera por la pregunta. También recordarle a los y las estudiantes que pueden ir dejando las preguntas por el chat o levantando la mano si lo desean. La idea es que podamos ir conversando y sacándole el jugo a los y las invitadas. Así que ahí por el chat sin ningún problema. Otra niña me está diciendo entrar. Bien, hay otra área que es que Rodolfo, la persona que nos va a contar, Rodolfo González, química y farmacia. ¿No veo a Rodolfo? Acá estoy. Ah, ya, ahora sí. Hola Rodolfo, bienvenido, Hola, muchas gracias. Cuéntanos un poquito, porque mira, una área que como que tampoco se toma. Ahora último en el cumbre ha habido varios estudiantes que han estado en eso, pero no es tan, no se habla tanto, me parece, de tu área, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué es lo que hace un químico farmacéutico, dónde trabaja, como muy concreto. Ya. Sí, o sea, igual yo quería partir un poco hablando un poco de este concepto de salud, porque cuando uno piensa primeramente en una profesión de la salud o en un oficio de la salud, tiende a relacionarlo de inmediato con paciente, con hospital, con consultorio, pero la salud también tiene toda una red atrás de sostén, para que en el fondo en un hospital le puedan administrar a alguien un medicamento intravenoso, por ejemplo. Hubo una serie de pasos para que ese medicamento estuviera ahí, estuviera en la calidad adecuada, estuviera disponible, fuera el que debe ser. Y hay muchas profesiones que nos dedicamos más a eso quizá que al contacto con el paciente. En el caso de mi profesión, la farmacia, es precisamente eso. Nosotros básicamente estamos donde estén los medicamentos. Ya sea donde hay medicamentos, habitualmente hay un farmacéutico que tiene que ver
y velar por su calidad, por su seguridad y por su eficacia. Son como las tres cosas. Entonces esto contempla desde el desarrollo de fármacos, que es más un trabajo de investigación, probar nuevas moléculas con tejido, después con ratones, después con seres humanos, que todo lo que es la investigación clínica, que ahora se ha visto muy en boga por las vacunas. Y también nosotros hemos recibido más pegado por todo esto que ha pasado con las vacunas. Y después pasa el tema de la producción, los laboratorios farmacéuticos donde se producen los medicamentos, ahí está lleno de químicos farmacéuticos. De hecho, solo un químico puede ser el director técnico de los laboratorios, es como un área bien exclusiva. Y después ya también viene la parte de comercialización, distribución, venta, dispensación, que generalmente se hace en las farmacias como tal, que es como, digamos, el trabajo más mayoritario de la profesión. Y ahí yo quiero hacer como una especie de apología también a la farmacia barrio, que en el caso de mi profesión yo creo que es el área más social que tenemos nosotros, ya porque la farmacia barrio, y para los que han asistido a una farmacia barrio, saben que de repente la única opción que tienen las personas cuando no consiguen hora en el consultorio, cuando están colapsados los sistemas de salud, es una especie de puerta informal al sistema de salud. De hecho, así se habla, que la farmacia es una puerta de acceso informal al sistema de salud. Entonces, también tenemos que ver en eso. Y también con todo lo que tenga que ver con los temas regulatorios, cómo se regulan los medicamentos, cómo se deben vender, cuando los medicamentos quieren ingresar al país. También nosotros vemos que cumplan con la calidad. Básicamente tenemos que regular todo. Y después también hay un área que es clínica, que ya trabaja directamente en los hospitales o con pacientes en sí, que tiene que ver con el seguimiento de las terapias. Nosotros también nos dedicamos al seguimiento de las terapias de los pacientes, a ajustar las terapias, a ver las dosis, a ver todo eso. De salud. Hay una niña hablando. Ahí está. Se le abrió el micrófono. Sí, como le iba contando, también está esta área más clínica, que tiene que ver con ver el medicamento adecuado para el paciente adecuado. Esa es básicamente como la premisa, y nosotros tenemos que estar ahí como asesoría al equipo médico para recomendar cuál este tratamiento puede ser más útil, con menos efecto adverso, las interacciones también, etc. Y también, bueno, ahora también está más en la conciencia, con toda esta conciencia más del cambio climático, de que los residuos no deben echarse en cualquier lado. También hay otra área que tiene que ver con la vigilancia de la disposición final de los medicamentos. O sea, cómo lo elimino, de forma que produzcan el menor daño al medio ambiente y también a la población. Eso como para podríamos hablar que el espectro de trabajo es bastante amplio, porque uno relaciona, ¿no es cierto?, esta carrera con la farmacia, más o menos, ¿no? Como claro. El remedio, está el farmacéutico que dice, no, no puede llevar ese remedio, no tiene la receta, lo planteo así, de básico a lo mejor, pero para que nos entendamos. Pero existen otros lugares en que tú te puedes desarrollar como estabas explicando ahora. Claro, sí, hay muchísimo. Igual la farmacia sigue siendo el lugar más importante, yo creo. O sea, la mayor parte de los que estudiamos farmacia hemos pasado por una farmacia, sí o sí. De hecho, es una parte obligatoria también, hacer una práctica prolongada en una farmacia, porque también es lo que uno le da más calle. O sea, en el fondo de la farmacia se topa con los problemas cotidianos de las personas, con personas mayores consiguiendo un medicamento para el cual no tienen receta, personas que no han podido acceder a una hora en el consultorio y que necesitan algo urgente. Entonces yo creo que es un área súper relevante, pero también existen muchísimas otras áreas. De hecho, yo trabajo en el área regulatoria, y de hecho yo trabajo con plantas medicinales, entonces también como para que vean a lo que se expande la carrera. O sea, básicamente tiene que ver con medicamentos, sustancias, plantas curativas, todo eso. Oye, aquí en el chat dice, ¿cómo se mediría la eficacia de un medicamento? Pregunta Javiera. Ah, mira, qué interesante. Lo que pasa es que para que un medicamento le llegue a uno y lo pueda comprar en una farmacia, al menos han pasado 20 años de investigación y desarrollo. Entonces, todo parte con estudios que son modelamientos computacionales, donde se modelan las moléculas, se ven interacciones con los receptores, para ver si hace efecto o no. Después eso se pasa a la síntesis, ya se sintetiza la molécula y se prueba en tejido, en células, después en animales de experimentación como ratas, ratones, que son la primera fase, la fase preclínica. Y ya después viene la fase clínica, donde lo primero que se evalúa, más que la eficacia, es la seguridad. O sea, lo primero que se tiene que ver de un medicamento es que sea seguro. Entonces se hacen estudios de toxicidad, etc.
y después ya se administran a pacientes sanos, después a pacientes que padecen una patología, y se van midiendo en el fondo con ciertos parámetros que se determinan dependiendo del medicamento y del estudio clínico, si hacen efecto o no, y una vez que ya está comprobado ese efecto, viene la autoridad regulatoria de los países, como por ejemplo la FDA en Estados Unidos, que es muy renombrado, acá en Chile el Instituto de Salud Pública, que ya dan la autorización en base a esa investigación para que los productos se puedan utilizar. Entonces es como es un proceso bien largo. Súper. Muchas gracias, Rodolfo. Hoy lo que estamos haciendo es un poco, para los que se están incluyendo en esta reunión, estamos solamente inicialmente conversando con cada uno de los exponentes, primero el tema vocacional, pero también tener una mirada más amplia del área de salud, que no solamente son ciertas carreras. Entonces, recién Rodolfo nos estaba hablando, hago un poquito de recuento para los que se ingresaron ahora, química y farmacia, vimos terapia ocupacional, hablamos de enfermería, y en esa misma línea vamos a preguntar a Victoria. Victoria Astudillo salió en el 2015 del colegio, 6 años de carrera en medicina, partió también un intercambio en Canadá, en un momento, hizo una prepráctica en el Hospital San José, en el Hospital Pino, Metropolitano, Barrio Luco, y ahora está en pediatría. Entonces, sacando el jugo a Victoria, que es un gran referente para nosotros, cuando tú estabas en cuarto medio, tengo sumamente claro cuando estuviste en cuarto medio, tú siempre estuviste por el tema de la salud y luchaste por ese proceso. Y ahora, si vieras hacia atrás, la pregunta es, si tú vieras hacia atrás, Victoria, ¿repetirías esta misma carrera de la misma forma o cambiarías algo? No, la verdad que cuando yo estaba en cuarto, yo tenía muchas dudas sobre qué estudiar, de verdad muchas, así como que estaba en ingeniería, en medicina, me gustaba mucho la investigación, así que incluso pensé como en biotecnología, bioquímica, pero no me arrepiento de mi decisión, y la verdad también siento que el haber estudiado como en la USACH, que es como algo súper, o sea, siento que es como muy social, entonces también eso como que me ha hecho acercarme mucho a los pacientes, como que siento que es distinto, y no me arrepiento como de las decisiones que tomé acá, como la carrera que elegí. Igual dentro de mi carrera también conocí otras que no pensé tal vez como una opción, pero que también me di cuenta que son como a lo que yo quería en ese momento, pero igual me quedo con lo que estoy estudiando. Qué buena, Victoria, que estés contenta y que estés realizada dentro de eso, que es muy importante. Mira, dentro del área de la salud es muy típico, ¿no es cierto?, que los estudiantes dicen, yo voy a ser médico. Es como un clásico, ¿no?, en este país sobre todo. Pero también estamos viendo ahora que existen otras instancias que son de una gran vocación y un gran desarrollo profesional. Entonces quiero preguntar a Lili Dagat, que es una gran invitada, que me estimo mucho, quiero mucho, pero ¿por qué invité a Lili? Porque hay muchos estudiantes que me dicen, yo voy a estudiar obstetricia. Lo he escuchado varias veces. Y bueno, Lili lleva mucho tiempo, salió de un colegio municipal, es enfermera obstetra, que eso lo va a aclarar ella en las diferencias ahora en el estudio, ¿no? Trabajó muchos años en la clínica Santa María, siendo enfermera jefe, y luego se traslada hacia el laboratorio Abbott, que tiene que ver mucho con lo que estaba conversando aquí el joven de clínica y farmacia, y después gerente inmunólogo en Pfizer. Mira, ahora que hablamos tanto del tema de la vacuna. Lili, cuéntanos un poquito desde que tú, ¿no es cierto?, sales de cuarto, tienes esta vocación por la salud que te hace estar en esta carrera, y la diferencia ahora, cómo se estudia esta carrera, que es algo que me quedo dando vuelta, que es muy importante aclararlo ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, súper. Ya, gracias por la invitación. Bueno, yo estudié enfermería obstetricia en la Católica hace muchos años, porque salí el año 86, imagínense, estoy un poquito vieja ya. Pero he hecho muchas cosas y entré a obstetricia, a enfermería obstetricia, más que nada por obstetricia, no por enfermería. Porque cuando uno está en tercero o cuarto medio, yo creo que tiene más o menos clara el área, pero no la carrera. Y yo quería obstetricia porque me fascinaba, en el fondo, poder participar y recibir una guagua, estar en un parto, ver todo el ciclo del embarazo. Pero cuando entré a la carrera me di cuenta que en realidad me gustaba más enfermería que obstetricia.
y me fui más por el área de enfermería. Y por otro lado, si analizamos un poco a nivel mundial, la carrera de obstetricia no existe en el mundo como tal, son muy pocos países los que tienen obstetricia como carrera, sino que se estudia enfermería y después tú te puedes especializar en obstetricia, pero la carrera base es enfermería. Y la católica lo tiene como reunido en 2 carreras juntas, pero es una mala noticia que a partir de este año se elimina y solamente va a quedar enfermería y ya no sigue obstetricia. En la católica. En la Chile y en las otras universidades existe la carrera de enfermería o de obstetricia. Y como les contaba, yo entré por obstetricia y me quedé con enfermería al final, pero he trabajado en las 2 áreas un poco. Trabajé un tiempo en la parte de obstetricia en la Clínica Santa María también, pero después me di cuenta que mi vocación era más la enfermería y que tenía más posibilidades de trabajar directamente con los pacientes y en distintas áreas. Me gustaba intermedio, la UTI y otros servicios, y derivé a la enfermería. Pero lo rico de esta carrera es que te permite poder hacer miles de cosas. Distintas áreas como geriatría, pediatría, urología, trabajar en consultorios, trabajar incluso en colegios, como enfermera en colegios. Pero también te puedes dedicar a un área administrativa. Yo después de eso estudié administración, hice un magíster en administración y gestión en salud, hice 2 diplomados en marketing en distintas universidades privadas, y derivé trabajando en un laboratorio en Abbott como especialista de producto y como gerente de producto a cargo de insumos médicos, bombas de infusión, sondas, catéteres. Y no solo tenía que ver qué productos traíamos desde el extranjero, sino que qué cantidad de productos traíamos y hacer clases sobre estos productos en los distintos hospitales. Entonces, la enfermería da para mucho, o sea, puedes trabajar directamente con pacientes en distintas áreas y también puedes seguir un área más administrativa. Y lo que tú contabas, también trabajé como gerente de producto en el área inmunológica en Pfizer durante 5 años, viendo todos estos temas de anticuerpos monoclonales y vacunas. Y es sumamente interesante porque te permite tomar decisiones, ampliar la imagen del mundo en general, porque tienes que tener contacto con distintos países, ver qué está pasando en el mundo para ver si en Chile aplicas lo mismo. No sé si se responde un poco tu pregunta, pero lo más lindo de la carrera es, primero, estar con pacientes, y estuve más de 10 años trabajando en forma directa con pacientes, y eso también es súper gratificante, pero también el área administrativa y poder hacer otras cosas te amplía la visión y te da nuevas expectativas. Gracias, Lili. Yo creo que me di cuenta de una gran experiencia, ¿no es cierto?, una línea de tiempo, y por qué es importante nutrirse de muchos profesionales con diferentes experiencias, porque uno también, de los que están conectados acá y que están estudiando enfermería, uno dice también yo puedo llegar a hacer, ¿no es cierto?, otras cosas y no necesariamente voy a quedar en esta área, ¿no? Entonces pasar desde la clínica a paciente, luego en un laboratorio, fíjate, con todo el tema de la producción de insumos, etcétera. Entonces uno dice, oye, esto no es como tan micro, ¿no? Estudio esto y siempre lo voy a hacer. Y esto es lo que hemos hablado en cada uno de nuestros encuentros. Cuando hablamos de derecho la semana pasada, hablábamos de que el estudiante hacía otras cosas más y que se estaba abriendo a otras cosas, te pongo un ejemplo, o el ingeniero, etcétera. O sea, cada carrera abre un mundo más allá de, ¿no? Y eso es súper importante, el transmitir esto, que el estudiante cuando siente que va a estudiar una carrera no es solamente voy a dedicarme siempre a eso, sino que tengo un escenario tan amplio, que es tan rico por lo demás, y que además me puedo dedicar a otras cosas y además reinventarme mucho más allá de lo que pienso que estudié, porque al final uno estudió para muchas cosas más. O sea, eso exacto, es se te abre un abanico inmenso, pero la carrera en enfermería es la base para seguir nuevos proyectos, o sea, para poder trabajar en laboratorio y en marketing con productos, con insumos médicos, con medicamentos, tienes que tener una base del área de salud primero y después estudiar otras cosas, pero es la base.
Fantástica, Lili, muchas gracias por tu aporte. Vamos a seguir ahora. Hay personas que ingresaron después, porque los chicos estaban, o es turno, estaban estudiando, así que quiero presentar Fernanda Varela, que está ahí, y que, así que para que abra su micrófono. Fernanda también es exalumna de nosotros, y está estudiando enfermería, y Fernanda, hay que contar, porque importante el tema vocacional, en el sentido de que cuando uno ingresa a la universidad o estudia una carrera, no necesariamente la sigue en el mismo lugar, sigue estudiando lo mismo, porque es parte, ¿no es cierto?, de la vida reinventarse 1000 veces. Fernanda en el 2017 estudia enfermería en la Universidad Bernardo Higgins, y no acá, sino estaba en el norte, y después estuvo en Arica, y ahora está en Rancagua, o sea, ella nunca es Santiago, ¿ya? Y de allá está conectada Fernanda, hermosa ella. Fernandita, cuéntanos cuando tú saliste de cuarto, qué pasó por esa cabecita. O sea, yo me imagino, pero el día que lo escuché no tengo. De un lugar vas a otro, ¿cómo es la cosa? Ahí, cuéntanos. Hola, me llamo Fernanda y sí, al principio vi la PSU, fue genial, vi el puntaje y dije ya, a matricularme, o sea, a ver cómo las universidades. Fue un error porque no pensé bien y puse la Universidad de Arica, de Tarapacá. Fue como, ya, bueno, igual, ¿qué va a pasar? Y quedé en la Universidad de Arica, fue como, bueno, quedé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me fui a Arica. Me fui a Arica, fue como, ya, genial, quedé en enfermería. Y a mi mamá le dio como un tipo de depresión y yo dije, ya, me tengo que devolver. Estuve un semestre en Arica, pero al principio yo no quería enfermería, quería medicina. Y dije, ya, tengo que estudiar, 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 estudiar y hacer un traslado de carrera, cambiarme de carrera, pero quiero estar en medicina. Entonces estudié mucho, todos los días estudiaba como 4 horas, me esforzaba mucho, pero me di cuenta que amé enfermería, o sea, literal como que vi de qué se trata enfermería, vi que es como cuidar a un otro, vi que uno está en todo el ciclo vital de la persona y dije, wow, genial, ya amé la carrera, pero tengo que volverme a Santiago a estar con mi mamá y todo eso. Me devolví, estudié de nuevo un preuniversitario y quedé en Rancagua, en la Universidad O'Higgins. Y eso, de nuevo postulé a enfermería, quedé en enfermería porque lo amé y sigo estudiando mucho porque es una carrera que exige estudiar. Y eso. Bien, Fernandita, qué bueno tenerte acá, qué bonito, y que sí, pues entiendo que ustedes son muy cercanas con la mamá y la hija, ¿no es cierto? Son ustedes dos, entonces problemática de salud significa cambiarse. Y eso pasa en el día a día, no, las cosas no salen lineales, no salen de una sola, ¿no? Entonces uno tiene que enfrentarse, y yo ¿por qué lo digo? Porque también el mensaje es para los estudiantes que sienten que van a dar una PSU, que voy a estar en esto y todo va a ser, ¿no? Brillante, éxito, y aquí vamos, y las cosas no. ¿Qué pasa cuando las cosas no son así? Bueno, hay que reinventarse, hay que ser sumamente resiliente, como lo hiciste tú, Fernanda, y así todo no estás en Santiago, pero me contabas que igual podías viajar, no sé, qué era más cercano para estar con tu familia. Entonces, porque claro, tú sales del HC y uno dice, fui a la universidad y quedó, y todos aplaudimos, pero también es un proceso que hay que vivirlo, no es tan fácil, ¿no? Acá veo a la Javiera Roja, la Javita que te voy contando un poquito para amenizar esto. La Javi, ahí del centro alumno, la típica estudiante, ¿no es cierto?, súper motivada, siempre con mucha sonrisa, ¿no?, como la vemos acá. Y la Javi también va a enfermería, ya le gustaba mucho, y hace la prepráctica en residencias de adulto mayor en Providencia, comienza la práctica, Clínica Cordillera, 3 años en la universidad. Cuéntenos cómo ha sido esto. La verdad, hola a todos, lo siento, llegué un poquito tarde, venía de mi campus queda en Locañas, en la Florida, y yo vivo en Cerro Navia, igual un pique más o menos largo. Voy a comenzar contando mi historia desde el colegio, porque yo estaba en HC, entré a HC, y yo no quería estudiar enfermería, yo en tercero medio quería estudiar ingeniería comercial o ingeniería civil. Estaba súper decidida,
Y después me di cuenta y dije, no, yo era súper buena para las matemáticas y dije, no, yo no quiero estar sentada en una oficina, yo no quiero hacer esto el resto de mi vida, yo quiero ayudar a las demás personas de otro ámbito. ¿Qué puedo hacer? Empecé a ver, a investigar, ya dije, voy a entrar a medicina. Bueno, di la PSU, no me fue muy bien como yo esperaba, pero postulé a la carrera de enfermería. Dije, ¿por qué no a enfermería? Sí, debe ser lo mismo que medicina. Cuando entré a enfermería en la Silva Enrique, me di cuenta que no es lo mismo, no es lo mismo. Trabajamos en conjunto, sí, pero enfermería es un rol totalmente independiente de medicina. Si bien nos complementamos muy bien y somos un equipo multidisciplinario, enfermería es súper importante para la comunidad. Quizás nunca nos damos cuenta, pero siempre hay un enfermero en algo. En la vacunación hay un enfermero, en el sistema, en los centros, en los CEFAM hay un enfermero, el que no hace el control de salud es un enfermero. Y me di cuenta que enfermería está durante todo el ciclo vital, apoyando desde el nacimiento hasta ya la vejez. Y es muy importante para toda la comunidad tener un enfermero. Y con respecto a mis prácticas, fue un año súper complejo porque el segundo año se supone que empiezan las prácticas y llegó la pandemia, pero nuestra universidad igual nos habilitó ay, se me olvidó el nombre, un EFAM, que es para la casa de adulto mayor, y es un trabajo súper lindo trabajar con adultos mayores. Es muy agotador, es muy entristecedor el panorama porque uno llega y ve a abuelitos solos, que nadie los va a ver, que no son independientes, son personas que no son autovalentes, entonces hay que hacer todo, hay que mudarlo, hay que levantarlo, hay que darle comida. Y es súper complejo un trabajo con adulto mayor, pero es muy lindo porque uno ve que puede aportar un granito de arena para estar con él, conversar, pasar un rato diferente. Ahora último estuve en la práctica en verdad fue como una remedial, fui a la clínica Cordillera, estuve en el sistema médico quirúrgico y es mucho mejor. Uno ve muchas cosas en teoría, pero la práctica es la que hace el maestro, lo que dicen es muy entretenido. Así que estudié enfermería. Qué bueno, Javi. Yo, conociendo tu personalidad, yo creo que estás en el lugar indicado y las cosas se van por algo. La personalidad y las características personales y emocionales de cada uno juegan un papel predominante. Lo digo, no sería profesora si no tuviera estas ganas de hacer y las características mías, ¿no? No sé, yo creo que uno está en los lugares y con las personas que tienen que estar. Así que creo que fue la mejor decisión, Javita, de tú haberte cambiado sin desmerecer las otras carreras, ¿no? Pero por algo es. Esto es un clásico, yo siempre escucho. Yo voy a estudiar medicina y después después enfermería, todos se enamoran de enfermería y después no va. Y ahí se pueden hacer cambios, ¿no? Y son muy buenos estudiantes y después no lo hacen. Me acuerdo Manolo que está aquí, que hizo eso, ¿no? Que medicina y después cuando se enamora de su carrera y decide no es cierto, Manolo? Porque la práctica, ¿no? Te va hipnotizando, te va encantando, te va enamorando, ¿no? De la actividad, ¿no es cierto, Manolo? Sí, en realidad, ver qué es lo que uno quiere, porque, por ejemplo, yo siento que el enfermero o enfermera tiene mucha más cercanía al paciente que lo que tiene el médico. Por lo general, el médico, bien como en la práctica, el médico se dedica a preguntar al enfermero qué es lo que le pasó al paciente, revisa los registros. Pero quien está realmente tomándole la mano a la persona y quien está realmente escuchando los problemas y preguntándole qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cómo se siente y qué es lo que le duele, es el enfermero y la enfermera. El ejercicio mismo de la profesión requiere del estar valorando constantemente a los pacientes con los que uno trabaja como persona. Y eso es como lo rico de la carrera de enfermería, que no solamente nos dedicamos quizá a pedir exámenes o a revisar exámenes o a estar en el computador haciendo evoluciones como lo hace gran parte del tiempo el médico, que tiene una labor súper importante. El médico tiene una labor muy fundamental en el diagnóstico y el tratamiento del paciente, pero quien ejecuta todas las acciones y las acciones como derivadas del diagnóstico médico es el enfermero, y quien tiene mayor cercanía con los pacientes es el enfermero y la enfermera. Y esa es como sería, según yo, la gran diferencia entre un médico y el enfermero, porque al final soy yo el que está al lado del paciente y quien lo escucha y con quien pasa más tiempo él.
y es lo que al menos yo esperaba hacer, o yo esperaba de una carrera de salud al momento de entrar a estudiar esta carrera, la cercanía con las personas. Y yo creo que el profesional de enfermería lo tiene. Ejerciendo como enfermero clínico, uno puede acercarse a un paciente de la manera en que uno espera hacerlo cuando se imagina que lo quería de grande. Y me No acordé sé de qué dice algo la que colega, no sé qué dice la colega Lili, si está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y Javiera lo dijo muy bien. Las carreras se complementan, medicina se complementa con enfermería, pero es la enfermera y el enfermero el que ejecuta y el que está al lado del paciente y el que ve la parte emocional del paciente. El médico solamente está con él un par de minutos, hace el diagnóstico, deja las indicaciones y somos los enfermeros, las enfermeras, las que están todo el día con el paciente y, como bien lo dijo Javiera, durante todo el ciclo de la vida. Y tenemos que no solamente recuperar la salud, sino que también estar en la parte emocional, en levantar al paciente, en contener a la familia, que es sumamente importante. Y generalmente el médico, cuando tiene que dar un diagnóstico o contener a la familia, arranca y es la enfermera la que está ahí presente. Es la enfermera la que apoya, la que pone el hombro. Así que cumplimos un rol fundamental. Fundamental. Hacemos de enfermera, de dueña de casa, de psicóloga, de terapeuta, de todo. Por eso nos Gracias, enamoramos de la carrera. sí, yo creo que por eso después no cambian. Ahora, lo importante, yo conociendo a Victoria que está estudiando medicina, que yo la alabo porque la quiero mucho en realidad, ella sabe, a mí lo que me gusta es la capacidad de algunos médicos, y aquí voy a ser un poquito, a lo mejor, no sé si bien lo que estoy diciendo, pero la medicina, y yo creo que sí, Victoria tiene esa característica de no endiosar, ¿no sé, esta carrera de médico. Yo creo que eso es lo que vale. Todos nos encontramos con un médico en nuestras vidas, y al final uno no entiende nada de lo que le dijo, ¿no es cierto? Que hablan como en chino mandarín, no sé qué cosa, y entonces al final, eso yo destaco en Victoria, las veces que hemos conversado, ya estuvo en un camino profesional anterior, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, y yo creo que ahí hace la diferencia, ¿no? En esto que te están explicando de estar con él. Y claro, el enfermero va bien, que está más cercano, que está más rato, ¿no? Pero yo creo que en la medida que uno pueda hacer esa diferencia humana, es la que hace la gran diferencia, ¿no? Conversamos con Victoria la otra vez cuando estuvo acá, esa capacidad de estar con el paciente y ser muy empático. Yo creo que hay médicos que lo pueden hacer, pero tiene que ver con no endiosar las carreras de salud. En general, la gente con carrera de salud tiende a hacer eso, ¿no? No solamente el médico, sino creo que acá tenemos un panel de gente que conozco y la mayoría tiene esa capacidad. Lili hace poco está fuera ya del tema y me decía cuando entró la pandemia, me decía, ¿en qué puedo ayudar? Con una gran experiencia, yo la adoro a Lili, y ella viene y con una tremenda humildad se puso al tema de los llamados telefónicos para ayudar en la pandemia. Fantástico, porque eso habla de una vocación, más de que yo quiero estar allá arriba, en no sé qué, ya que ya estuvo, yo creo que ya estuvo, entonces ya no, como ya no, ¿para qué? Entonces eso es súper enriquecedor humanamente. Y por Dios que en esta pandemia hemos aprendido, y esa es la idea a lo mejor de la pandemia, humanizarnos mucho más. Así que fantástico. Mira, ahora vamos a ver, y quiero que todos participemos, que Lili se va a presentar los verdaderos y falsos, ¿no? de estas áreas de salud. Sí, mira, les voy a mostrar unos verdaderos y falsos. Le voy a pedir a los y las estudiantes que Había una puedan... pregunta Sí, perdón, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo dice Léela, Pati. la Javiera? Dice, pues mire que tú estás viendo eso, ¿puedo centrarme más en los niños si quiero estudiar enfermería? ¿O según el servicio puedo ir a cualquier área? Pregunta Javi de estudiante. ¿Quién contesta eso? Yo, profe. Ya. Si bien en la carrera de enfermería uno pasa por diferentes áreas, tiene diferentes ramos. Por ejemplo, uno comienza con ciclo vital, después viene adulto mayor 1 y 2, la 2 es práctica, pediatría 1 y 2, entonces uno después ya tiene la experiencia y puede irse a cualquiera de sus áreas. Eso es lo que facilita la carrera de enfermería. Pero igual uno si quiere seguir en pediatría, puede seguir la especialización de enfermería no recuerdo cómo se llama la especialidad, pero puede hacerla, no hay ningún problema.
pero son aparte creo de los 5 años. Gracias, Javiera, porque justo tu respuesta tiene que ver con los mitos que queremos abordar ahora. Le voy a pedir a los y las estudiantes que puedan votar por la sección reacciones o a través del chat, y a los invitados que no voten todavía, para que no influencien ahí las respuestas. Vamos a ir viendo los resultados. Me avisan si se ven. Ya. Primer mito. Pueden votar con reacciones o por el chat. En las carreras del área de la salud, ¿se necesitan muchos años de estudio porque hay que especializarse? ¿Verdadero o falso? Pueden ir votando en las reacciones. Ahí abajo una cruz o un ticket. No sé si Pati, ¿estás ahí? Ah. Estoy aquí, ya puse mi Ya, ticket. genial. Vamos poniendo la emoción, váyanse a emoción, para que no conozcan la plataforma, y uno puede colocar un ticket o puede colocar una cruz, dependiendo de... Yo ya me lancé con una respuesta. No sé cómo van las votaciones, también en el chat pueden ir poniendo si es muy difícil. Javiera dice verdadero, ya se lanzó en el chat. No sé si a otras personas les cuesta más poner reacciones o prefieren escribir directamente en el chat. Nos habíamos pensado porque el Zoom tiene esto de la emoción, entonces tratamos de hacerlo, bueno, ya era más fácil. Mira, Darinka ahí ya votó que es verdadero, Javiera Baeza dijo verdadero, Saray Sánchez verdadero. No veo más votaciones, no sé si hay más, pero hasta ahora por lo menos van ganando, son pocos los votos, pero van ganando verdadero. Ya. No sé si los chiquillos y las chiquillas me escuchan, pero por lo menos ya hay 4 verdaderos contando a Patti y un falso, yo abogada del diablo. Después explicaré por qué, pero gana la opción verdadero. Verdadero. Y en esa función, ¿no es cierto?, en que gana verdadero, ¿quién podría desarrollar eso? De los invitados, ¿quién podría desarrollar por qué verdadero, no? ¿Quién se atreve? Yo quiero echar al agua. Ah, ya. Usted va a elegir Rodolfo. Ya. ¿En serio? Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que hay que igual diferenciar entre los años de estudio y después el perfeccionamiento de uno como profesional. Porque en general las carreras de la salud tienen los mismos años de estudio, que son 5 años más un año de internado, tesis, lo que sea, dependiendo de la carrera. Pero la salud cambia todos los días. Y habitualmente en los trabajos uno se va topando siempre con nuevos desafíos. Por ejemplo, en mi caso, ayer una amiga me preguntó por un fármaco que estaba tomando y yo nunca lo había visto. Y eso que estudié la carrera no hace tantos años, pero, por ejemplo, todos los años van saliendo nuevos fármacos, nuevos protocolos. Entonces, sí uno tiene que mantenerse al menos en conocimiento de todas esas novedades, porque la salud es muy dinámica, va cambiando muy rápido y con la tecnología especialmente también, o sea, lo que se hacía hace 5 años quizá ya está desactualizado. Entonces, yo creo que en sí las carreras tienen una duración parecida, pero ya sea con magíster, con postítulo, o simplemente de mutuo propio, investigando en internet o en libros adecuados, uno tiene que seguir perfeccionándose y actualizándose respecto a los conocimientos. Yo creo que eso es muy importante porque además tenemos una responsabilidad con los usuarios o pacientes. Me gusta mucho el concepto pacientes. Tenemos una responsabilidad con los usuarios de la salud. Entonces uno no puede estar desactualizado porque puede, por ejemplo, dar mal consejo y eso acabar con la vida de alguien incluso. O sea, en mi caso con el tema de los medicamentos, no podemos aconsejar sin estar bien informados a un usuario. O sea, tenemos que entender que la relación de nuestro perfeccionamiento tiene que ver, ¿no es cierto?, que aquí estamos trabajando con personas, con vida de personas. Claramente eso hace una gran responsabilidad y una constante actualización. Y tú, Lince, ¿por qué pusiste falso? No, mira, yo puse falso en realidad como por una pillería, porque creo que no solo las carreras del área de la salud necesitan especializarse, yo creo que hoy día los profesionales en la carrera en la que la que se encuentren y el área en la que estén, necesitan siempre ir midiendo, actualizándose, ir viendo el contexto, porque los contextos son dinámicos, así que por eso elegí una pillería.
Lili yo parece que quería- estaba... Lili yo tiene la quería- mano levantada. Sí, yo quería un poco recalcar lo que dice Rodolfo. En la carrera son 5 años más o menos, en cualquiera de las carreras del área de salud, enfermería igual, y después 1 o 2 años de especialización, ya sea en pediatría, en geriatría, en neurología, en la especialización que decidan, pero después hay que estar toda la vida en realidad haciendo cursos, o sea, no quiere decir que estemos todos los días del año estudiando, pero hay que sí estar haciendo cursos constantemente. Yo con la edad que tengo, que son muchos, no voy a decir cuántos, siempre hago por lo menos 2 o 3 cursos durante el año. Cursos cortos, pero cursos para irme actualizando, porque hay que seguir actualizándose y las cosas están cambiando y el mundo está cambiando y están apareciendo técnicas nuevas, enfermedades nuevas. Entonces hay que seguir haciendo cursos constantemente. Y como dice, en todas las carreras hay que estudiar prácticamente toda la vida porque hay que renovarse, pero sobre todo en el área de salud que estamos trabajando con pacientes y que día a día están apareciendo medicamentos nuevos y técnicas y nuevos procedimientos. Así que son carreras en las que nunca hay que dejar de estudiar, que no se puede dejar de estudiar. Bueno. Vamos al otro... Abrí la presentación. Vi la mano levantada en un momento de Javiera, pero no sé si fue un error de Javiera Baeza, ¿no? No, es que quería decir que me sumaba a las palabras de, se me olvidó el nombre, pero que estudió químico farmacéutico, Rodolfo. Rodolfo. Y creo que uno nunca termina de aprender cosas porque un día puede ir a la práctica y te pueden enseñar algo, y como dijo la señorita Lili, que también tenemos que hacer cursos y todo eso para seguir aprendiendo cosas. Por eso yo pienso que uno nunca termina de aprender cosas. Toda la razón, Javier, así que excelente que desde ya estemos ahí pensando en esas especializaciones y en este aprendizaje constante. Ya, díganme si se ve el segundo mito. Miren. Sí, se ve. Wait. Ya, quiero ir con este. Los sueldos. Lo mejor son los sueldos, porque el área de la salud son muy bien pagadas. Javiera Belis. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Bueno, en mi caso, en el área de la terapia ocupacional, depende. Esa es la gran respuesta. Depende del área en la que quieras trabajar y de la institución donde estés trabajando. Por ejemplo, hay instituciones en general, como por ejemplo ONGs o instituciones que se financian, que no tienen un financiamiento propio, sino que se tienen que ir financiando por proyectos que en general no pagan muy bien, no tienen la posibilidad de pagar muy bien. Entonces ahí no, el sueldo la verdad es que no es muy acorde desde mi punto de vista. Sin embargo, hay otras instituciones donde sí, efectivamente la paga es mucho mejor. O sea, por ejemplo, y se relaciona quizás, desde algún punto de vista, se relaciona con algunas áreas más complejas. O sea, en mi experiencia, hay buenas pagas, por ejemplo, en drogas y alcohol, dependiendo de dónde, dependiendo de la institución siempre, ¿ya? Esto no es una regla general, pero dependiendo de la institución, puedes tener buena paga en el Sename, por ejemplo, que actualmente está súper en boga. Entonces, durante un tiempo, los servicios de Sename que no dependen de ONGs, insisto, que no dependen, que no son tercerizadas las funciones, tienen buena paga. Así que en realidad depende, chiquillos, pero sí se puede acceder a sueldos súper dignos que alcanzan, digamos, para vivir tranquilamente. Se puede, también se puede. Gracias, Javi. Me van a matar los estudiantes, pero no les pregunté que votaran. Se arruinó el juego, pero en la próxima podemos votar. Voy a volver a presentar. A ver si vamos a otro mito. Ya, estas son carreras muy exigentes. Se hace difícil compatibilizar la vida personal y la profesional. Pueden votar si creen que esto es una afirmación verdadera o falsa. Acuérdense, pueden votar por el chat o por la sección de reacciones del Zoom. No veo, Pati, tú me tenés que ir diciendo. Sí. Javiera, muy... sí. Sí. Javiera dice que no, que esto es falso.
No veo más votaciones. Darinka Chávez dice que Verdadero, está. Manolo. Verdadero. Ya. No veo muchas votaciones, así que Sé que lancemos está ocupado ahí. Pero Manolo dijo verdadero, ¿por qué? Ahí sí. Ahí sí. Lo que pasa es que, mira, muy exigente si se hace difícil compatibilizar vida personal y profesional. ¿Se escucha? Sí. Primero, bueno, yo creo que en la época universitaria yo creo que a todos se nos hace un poco complicado compatibilizar una vida personal con la carrera universitaria que estamos estudiando. Y en el ejercicio mismo de la profesión, yo creo que particularmente las carreras que trabajamos, bueno, aquí casi todas, exceptuando quizá terapia ocupacional, que trabajamos en turnos rotativos, se nos hace difícil compatibilizar una vida común y corriente, por decirlo de alguna forma, en donde yo veo que en mi casa, yo vivo con mi papá, mamá y mi hermano, y ellos tres tienen una vida cotidiana con un trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Y resulta que mis turnos rotativos me obligan a trabajar a mí a veces 24 horas, a veces 12 horas de día, después 12 horas de noche. Ahora mismo tengo que ir a trabajar en la noche 12 horas y mañana 12 horas más de noche. Entonces, las veces y el tiempo que yo tengo para compartir con mi familia tampoco es tanto. Y considerando que yo vivo con ellos como hijo, yo como hijo vivo con mis padres. Se hace un poco más complicado para las familias o para los padres jóvenes que tienen que estar a cargo de la crianza de los hijos. El poder compatibilizar un horario diurno de 8 a 5 de una de las personas con un cuarto turno del otro conviviente. Yo creo que en ese caso es un poco complicado llevar una vida cotidiana un poco más normal, porque uno se pierde familia, o sea, uno se pierde cumpleaños, se pierde fiestas, se pierde navidades, fiestas patrias, año nuevo, que uno tiene que pasar en el hospital, porque ese es el horario al que uno primeramente llega cuando uno recién egresa, que sería el campo del quehacer clínico. Quizá con el tiempo uno puede dedicarse a algo más administrativo, ya teniendo años de estudios como la colega Lili, pero en un inicio uno parte haciendo turnos y se hace un poco difícil para un adulto joven que quiere ser padre o madre compatibilizar esa vida de adulto padre o madre con un ejercicio profesional que te pide trabajar en turnos. Así que yo por eso creo que sí es verdadero que es un poco más difícil, que quizá muchas otras carreras que trabajan en horarios diurnos. Importante hablar esto, ¿ah? Es importante hablar esto porque los que van a iniciar esta decisión vocacional también hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya después no es como llegar a decir, ya ahora no lo hago, pues no me gusta esto, ¿no? Importante O sea, eso, tomarlo antes. Si bien es cierto, existen lugares donde uno puede ejercer la carrera de forma diurna, como son los CEFAM, como podría ser algún tipo de gestión. Eh, eh, También va de la mano y quizá ligado con la pregunta anterior de qué tan buenos son los sueldos. Que, pucha, en la práctica, el profesional de enfermería al menos y de salud en general que trabaja en turnos tiene un poco más de lucas que el que trabaja en horario diurno. Entonces ahí uno tiene que saber poner también en una balanza qué tan importantes son las lucas y qué tan importantes son mantener una vida compatible con el común del resto de la gente con la que uno vive, de lunes a viernes, o no le molesta hacer turno. Pero tiene que poner en la balanza esos dos criterios, que son totalmente opuestos. Claro, ahí tiene que ver con cada uno, ¿no es cierto?, los objetivos personales, ¿no? Creo que Ricardo, Ricardo tenía la mano levantada. No Sí, sé quería si... hacer un comentario, como estoy de acuerdo con lo que decía Manolo, pero también en ocasiones pasa que se vuelve como un poco incompatible el trabajo con la vida, porque también hay instituciones públicas o privadas que no hacen una buena gestión de recursos humanos, que no tienen como la cantidad suficiente de trabajadores para poder realizar y cubrir todos los turnos que es necesario cubrir. Entonces, como, claro, el tema del turno, como completamente de acuerdo, pero también pasa que por temas de condiciones laborales también, a veces los profesionales de la salud terminan, no sé, haciendo 24 horas corrido, a veces 48 horas corrido. He conocido gente que ha hecho 36 horas, entonces, como, quizá el tema de los turnos sí, pero ojalá como hasta ahí nomás, como que no se aguante más que eso. Como,
Como que todo tiene su límite también, ¿no? Sí, yo creo que sí, pues Ricardo, es parte de la vida tener límites, Creo que también ¿no? tiene mucho que ver con la contingencia, porque en esta circunstancia de pandemia muchos no hemos visto la obligación de cubrir turnos extras, porque resulta que mi compañero está quemado y ya está muy cansado y tiene licencia psiquiátrica, y el que la tiene que cubrir soy yo. Entonces, si bien es cierto que es necesaria una buena gestión del recurso humano, mucho tiene que ver con las circunstancias que se van dando, porque nadie dice que en 2 años más no va a haber otra pandemia. Resulta que las generaciones que hoy día están, o en 10 años más va a haber otra pandemia, y las generaciones que hoy día van a entrar a estudiar, en 10 años más van a tener que hacer frente a otra pandemia y se van a ver mermados sus horarios que ellos esperaban tener familiares. Y también como por una cuestión quizá de uno, es decir, pucha, no voy a dejar a mí, porque técnicamente tampoco puedo dejar a mi paciente solo si el colega no lleva porque se enfermó. Entonces es como parte de la dinámica propia del ejercicio de una carrera de salud, el hacerse responsable y el tener que, tristemente, entre comillas, hacer hora extra, porque uno entiende la realidad del colega que no puede llegar y nos vemos obligados a tener que quedarnos más rato. O sea, si yo estoy haciendo un turno largo de 12 horas, de 8 del día hasta 8 de la noche, y resulta que mi colega tuvo un accidente y no es incapaz de llegar, tengo que quedarme a hacer las 24, porque no puedo dejar a mis pacientes solos. Y es parte como de la dinámica propia del ejercicio de una carrera de salud. Y también es algo que hay que considerar cuando uno va a entrar a estudiar una carrera así. Mira, le voy a dejar pasar la pregunta a Javiera Vélez a propósito desde su rol como terapeuta ocupacional de este debate. Pero antes de que me respondáis, Javiera, piénsalo un poco y como Javiera Rojas tenía la mano levantada, dinos, Javi. Yo quiero hablar un poco de esto como de estudiante, porque yo aún soy estudiante de enfermería y es importante cuidar de su salud mental. Es importante dejar un rato para estar con amistades, recrearse, hacer otras actividades. Por ejemplo, yo no hago nada. Yo los fines de semana salgo a andar en bicicleta. Yo ando en bicicleta los días sábado en la mañana porque es algo importante también despejarse un rato. Porque sí, está bien estudiar, está súper bien estudiar porque uno quiere ser un buen profesional, pero no es necesario sacrificarse de lunes a domingo las 24 horas estudiando, siendo que a lo mejor hay otras maneras, viendo videos, no sé, estudiando con compañeros. Aparte que estar trabajar en el área de la salud requiere mucha salud mental. Uno tiene que estar bien físicamente, mentalmente, para poder atender bien a otros, porque si no es así, no va a servir. Así, y aprovechen sus años de estudio. Eso más que nada. Gracias, Javiera. Javiera Vélez, no sé si te gustaría aportar ahí desde Sí, la terapia ocupacional. sí, bueno, en el caso de la terapia ocupacional, más que las horas, porque como bien decía aquí el compañero enfermero, no hacemos turnos, pasa que uno se lleva para la casa la carga como emocional del trabajo. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en salud mental, específicamente en un programa infanto-adolescente. Entonces, claro, uno se lleva la realidad del niño, del niña, del adolescente, del joven, como que la que vive en la casa, el que está pasando por un momento difícil de todas las áreas posibles de la vida. Entonces, claro, uno se lleva como la carga para la casa y ahí hay que saber hacer también el corte y saber encontrar aquellos espacios donde uno puede descargarse, como saber con quién hablar, por ejemplo, tener compañeros o colegas a los que les guste hablar de la práctica. Y yo con mis amigas terapeutas ocupacionales hablamos mucho de nuestros trabajos y nos hace súper bien, porque nos ayuda a revisarnos, nos ayuda a entender lo que nos pasa, a revisar cómo lo hicimos. Entonces es súper importante también como encontrar aquellos espacios donde uno puede autocuidarse y conversar y revisar su práctica profesional, porque las realidades con las que uno se encuentra no son nada de fáciles. Y yo creo que hay que reconocer los propios límites. Yo creo que uno puede, aunque uno sea de repente uno dice, ay no, yo soy muy sensible, no sé qué, no voy a estudiar esto. No, sí, yo creo que uno puede, pero hay que saber la manera en que tú te vayas a cuidar. Y cuidarse no es echarse en el sillón y ver tele y como listo, no, como cuidarse se refiere a un proceso como reflexivo un poco más profundo que eso. Gracias, Javi. Creo que Lili tenía un comentario, levantó en un momento la mano. Sí, yo quería decir algo importante. Creo que Manolo lo explicó súper bien, mi colega fue súper claro, que el tema de los turnos
es fundamental en complementarlo con una vida, sobre todo si estás pensando en casarte, formar familia, tener hijos, es difícil poder llevar las dos cosas paralelamente, pero hay que tener muy claro que vas a tener que hacer turnos, no necesariamente quedarte, como decía Ricardo, me parece, 36, 48 horas, eso es algo circunstancial debido a la pandemia o por un accidente X, pero es algo circunstancial. Pero sí vamos a tener que hacer turnos, cuarto turno, tercer turno. Yo tuve muchas compañeras que entraron a estudiar enfermería, que les gustaba la carrera, pero en tercer o cuarto año se dieron cuenta que había que hacer turno y que era incompatible con la formación de una familia o estar trabajando de noche, no lo soportaban y dejaron la carrera. Entonces creo que es importante tener claro que sobre todo enfermería, obstetricia, que te pueden llamar a atender un parto a cualquier hora del día o de la noche, en que puedes estar en una fiesta o puedes estar en Año Nuevo, en Pascua, y te pueden llamar a atender un parto en forma particular, o vas a tener que hacer turnos también en enfermería y en obstetricia. Pero también se puede optar, como decía Manolo muy bien, a trabajar de día solamente, por ejemplo, tomando exámenes en un centro médico, o trabajando en un CEFAM, o trabajando como enfermero en un colegio, que tienes horario de colegio, por supuesto, pero que vas a tener que pensar que el sueldo es mucho menor. Y las personas, entre más turnos hagan, y sobre todo más turnos de noche hagan, más sueldo van a ganar. Yo tenía compañeras que después hacían doble turno para tener doble sueldo también. O sea, son opciones. Pero hay que optar y tener claro al estudiar la profesión que vas a tener que hacer turno en algún minuto. A lo mejor por un par de años o por 2, 3, 4, 5 años, eso es variable. Es variable, depende de las decisiones que se tomen en el camino. Eso. Gracias, Lili. Manolo levantó la mano. Sí, súper cortito en realidad, tía Pati, yo me tengo que ir a mi turno. Tengo que dejar la invitación. Quería agradecer mucho que me consideraran. Hablando de, me tengo que ir a mi turno. Hablando de turnos, tengo que ir a sacar a mi colega para que no se quede toda la noche. Muy bien, pues muy bien. Acabamos de decir que son los sacrificios de la salud y usted está feliz. Así que yo orgullosa de usted y muchas gracias Manolo por estar, muchas veces ha estado acá y espero que no sea la última. Así que gracias hijo por estar, así que le vaya muy bien en su trabajo. Muchas gracias por la invitación y si los chicos que nos están escuchando tienen alguna duda, igual pueden pedir mi mail con la tía Pati, con la profe Patricia Cubillo y yo les puedo responder dudas también respecto a la carrera. Eso, que les vaya muy bien, muchas gracias. Felicitar a Manolo por tomar la decisión de estudiar esta carrera, porque hacen falta hombres en enfermería, porque se piden hombres para trabajar en traumatología y en urgencia, siempre se piden hombres más que mujeres. Porque de repente los pacientes son un poco grandotes y es necesario estarlos moviendo, pero yo creo que abusan de nosotros, pero no importa, está bien. Porque no, son súper eficientes. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias, Manolo. Gracias. Ya dice, Ya. Vamos al cierre. Vamos a ir cerrando, pero les quiero dejar para cerrar una pregunta que me puedan responder brevemente cada uno de ustedes. Y me la pueden responder ya sea desde su ejercicio profesional ya laborando o desde su proceso como estudiante de la carrera de salud. Que elijan, por favor, cuál ha sido como la dificultad más grande que les ha tocado enfrentar desde sus profesiones. Ya sea ejerciendo, estudiando. Si pueden elegir un momento que nos permita entender cuáles son esas dificultades, esos desafíos que se enfrentan desde sus distintas carreras. Un minuto para pensar. Ya, yo veo a Javiera lista, a Javiera Rojas, la veo ahí. No, me dice que no. Fernanda. Quien quiera, acá levanten la mano nomás. Pero ya, Javiera Belis parece que está ahí, desmuteando. Sí. A ver, yo creo que, no sé si es la más difícil, pero sí es difícil darse cuenta que las necesidades son múltiples y los recursos escasos. Como que ese proceso es difícil. Es difícil darse cuenta que una no va a poder como
simplemente hacerlo todo, aunque uno tenga la idea, aunque uno sepa cómo, etcétera. Igualmente hay veces en que uno se va a encontrar con la imposibilidad de hacerlo. Y, y así es, y no es responsabilidad personal, ¿verdad? Como que no es mi responsabilidad, y yo creo que ese momento hay que aceptarlo, hay que vivir el duelo igual, como para qué negarse, si igual a uno le duele que las cosas no puedan ser como uno quiere, pero, pero claro, ese momento difícil, sobre todo en las, no sé, yo la verdad es que nunca he trabajado en salud privada, así que no sé, pero en la salud pública es difícil, y yo que estoy trabajando en salud mental, la salud mental está súper descuidada, súper dejada de lado, y hay muchísima necesidad. Entonces, constantemente uno se encuentra en que, por ejemplo, no sé, pues hay gente que está haciendo intento suicida, que debería encontrar una cama para hospitalizarse, y no hay camas para hospitalizarse, y simplemente no hay. Entonces, sabiendo que su vida está en riesgo, igualmente no la van a hospitalizar. Entonces, esas cosas uno se las encuentra, y bueno, hay que saber hacer lo mejor que uno podría, pero sabiendo que no es lo mejor que debería. Entonces, igual como que hay que vivir eso, y ojalá poder hacer cosas para que eso vaya cambiando también, de a poquito. Claramente somos agentes de cambio, ¿no? En todas las carreras que estemos somos agentes de cambio, y eso es lo importante y lo bonito, y tu carrera efectivamente es una carrera que desde lo emocional, ¿no es cierto?, es bien potente, ¿no? Y claro, y uno como empieza como a desilusionarse, ciertas cosas, pasa la rabia, y entonces yo creo que todos los que estamos acá nos ha pasado en diferentes áreas, pero importante que tú también y que cada uno de ustedes también cuenten lo bueno, lo malo, lo feo, como se dice en un programa, porque no todo, ¿no?, brilla, pero también cómo somos capaces de reivindicar eso, ¿no? ¿Quién otra persona puede contar, ¿no es cierto?, que ha sido, como dice Denise, lo que no nos gustó, lo malo, lo que tuvimos que cambiar, lo que de repente nos movió el piso, ¿no? Victoria ahí con su mano. Ya, Vicky, vamos. La verdad, yo aprovecho igual un poco de sumarme como a las palabras que dijo Javiera, porque yo también igual estaba pensando en eso. Por ejemplo, me tocó una vez, estábamos haciendo una entrevista a un paciente, estaba hospitalizado, y él decía como, ¿para qué me voy a sanar si tengo que llegar a mi casa, no tengo luz, no tengo agua, con suerte tengo como un lugar donde vivir? Entonces al final son cosas como que se escapan de lo que uno puede hacer, pero que están más relacionado a la misma salud que a lo que nosotros podemos hacer, o sea, como profesionales dentro de, entonces, igual eso es como que llega a dar rabia que, que pasen estas cosas, que no, uno no pueda hacer más, porque de verdad que por lo menos nosotras, no, porque estábamos con unas compañeras, nos víamos con las manos como media atadas, y tratamos de hacer como calmar, o sea, tratar de conversar con él, porque él igual nos agradeció como de que lo hayamos escuchado, pero más que eso, asistente social, y qué más, no, no sé, como que uno se veía muy impotente en esa situación, y me ha tocado en otros casos también que uno de verdad se siente muy, muy impotente con lo que puede hacer y con lo que de verdad necesita el paciente, que a veces ni siquiera es lo que uno le puede entregar. Qué Gracias, buena, Victoria. Victoria, ¿ah? Muy, muy interesante lo que contaste. Y parece que levanta la mano. Sí, bueno, yo estaba pensando en la respuesta, y en realidad han sido muchos los momentos difíciles y críticos a lo largo de la carrera, pero resumir un poco lo que decía Javiera es importante, sobre todo en hospitales públicos. Uno lo vive, falta de recursos, de materiales, que a veces que hay que inventar una lámpara para hacer una curación, y hacer que ingeniártelas como para sacar algo de otro servicio para llevarlo al lugar que lo necesita, o falta tela, o falta un desinfectante. Entonces, son momentos críticos que como enfermeras tenemos que ingeniarnos para subsistir o inventar cosas que no existen, y arreglarnos con eso. Y otros momentos críticos, yo creo que también es lo que mencionó Patricia antes, los biostores. Es difícil el manejo con los biostores cuando una enfermera, y sobre todo cuando tienes un cargo de jefatura y llega un director y quiere imponer su sistema, su procedimiento. No es fácil ese enfrentamiento. Y hay que tener mucha inteligencia emocional y saber llevar la situación a buen término, y son momentos críticos, son momentos difíciles. Yo diría que esas son las dos grandes
En resumen, dos grandes circunstancias que nos pasan a través de la carrera. Ujú. Claro, por un Gracias, lado tenemos Lili. el tema técnico, ¿no es cierto?, y de recursos. Y por otro lado, cómo nos relacionamos con un otro, ¿no? Dentro de este mismo escenario que es la salud, Exacto. complejo. Sí, siempre los trabajos en equipo son difíciles, pero con los médicos es aún más difíciles, no con todos, por supuesto, la mayoría son encantadores, pero es difícil cuando quieren imponer sus criterios y a veces van en contra, sus criterios van en contra de lo establecido por la misma institución. Entonces ahí tú tienes que aterrizarlo y no es fácil porque ellos se sienten más poderosos que tú. Claro, hay que tener, hay bastante tino, ¿no? Para llegar al final a algo positivo para el paciente, que ese es el objetivo Claro, inicial. para llegar a cumplir las normas y para que sea positivo para el paciente y tampoco cortar la relación con el médico. Claramente. ¿Quién estaría Rodolfo, levantando las manos, parece? ¿tiene la mano arriba, Rodolfo? Sí. 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 Sí, yo también quería un poco darle vuelta a esta como balanza que nos pasa a todos los trabajadores de la salud, creo yo, que es el tema de enfrentarnos con la realidad, po, que en el fondo esa realidad nos conflictúa entre el dinero y la salud, ya porque son, si bien cosas que van de la mano, o sea, un sistema de salud fuerte necesita recursos, y que es lo que no tenemos en Chile, y por eso el sistema tiene los infinitos problemas que podríamos estar 3 horas acá como comentando eso que tiene el sistema. Pero por otra parte, la salud mueve mucha plata. Entonces ahí también, en particular en mi carrera, que tiene que ver con los medicamentos, las vacunas, los productos farmacéuticos en general, es una industria que a nivel mundial solo supera la droga y la arma. O sea, una industria que es gigantesca, que mueve mucha cantidad de plata, y uno también se ve, en nuestro caso, que nuestro contacto con el paciente más cercano en la farmacia, con casos de personas que le recetan un medicamento de 80 lucas y son personas mayores que ganan 100 de pensión, o sea, se les va todo su sueldo de un mes en solamente un puro medicamento. Entonces eso es súper fuerte por una parte. Y también por otra parte trabajar para un sistema de repente que uno quisiera que busque la salud de las personas, pero finalmente también busca el negocio. De hecho, yo creo que por eso somos varios gente de la salud que preferimos irnos derechamente al sistema público, o sea, y le hacemos un poco el quita al privado. Yo al menos jamás, o sea, en algún momento piloteé alguna farmacia privada, pero por temas de necesidad, pero nunca me proyecté tampoco en pertenecer, digamos, a los privados porque sentía muy presente este conflicto, o sea, como yo todos los días estoy utilizando mi esfuerzo, gastando mis horas de vida en general el recurso a un privado. Entonces, ese conflicto un poco fuerte, porque además también, por otra parte, los medicamentos, por ejemplo, tienen que existir, o sea, sin medicamentos no tendríamos opciones de curar a los pacientes, etcétera. Entonces, yo creo que ese conflicto se va a repetir muchísimo en todos los que trabajamos en salud, que es el conflicto entre el dinero y la salud. Javi Rojas. Retomando lo que dice Rodolfo, yo creo que es súper importante. Yo creo que todos los que estudiamos en el área de la salud queremos llegar al sistema público. O sea, yo hablo por mí, porque uno no quiere que la otra gente pase por lo que uno pasó. Estar 5 horas esperando por una atención, estar con retorcijones, con mucho dolor y que nadie te atienda porque no hay camas, no hay personal disponible, no están los recursos disponibles. Es algo súper... es algo súper importante igual en Chile, siendo que tenemos recursos, no se ven, y eso más que nada, como que yo al menos estudio para que la otra gente no tenga que pasar por lo que yo pasé. Eso más que nada. Gracias, Javi. Ricardo, creo que también levantó la mano. Sí, bueno, yo trabajo con pacientes en el fondo. Ahora ni antes, como antes trabajaba en un laboratorio en el Roberto del Río, y ahora estoy en otra cosa, en informática médica, en el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Entonces, como que no, como quizás como va a ser un poco más en general mi comentario, pero es como el darme cuenta que
por mucho que uno haga bien las cosas, en el fondo, en términos sanitarios, en términos del mejor procedimiento, el mejor medicamento, como que muchas veces como la situación de salud de las personas como no va a mejorar simplemente porque los determinantes sociales de la salud, que son todo esto que rodea a las personas y que determina si la persona, como el estado de salud o de enfermedad de una persona, sí, o sea, en el fondo si esos determinantes están como malos, en el fondo si vive en una vivienda que es precaria, si no tiene un buen trabajo, o si trabaja 40 horas, no sé, no puedo decir al día, porque no al día no tiene 24, no tiene 40 horas, pero eh, si le pagan poco, si no tiene buena educación, si vive al lado de un basural, si hay perros en la calle que andan con ciertas enfermedades, si tiene ratones, etcétera, etcétera, como por mucho que haga esas cosas, por mucho que uno haga lo mejor posible en términos sanitarios, como que uno no va a poder mejorar la salud de esa persona. Entonces, como el sentir que uno como profesional de la salud es quizá incapaz de como curar, entre comillas, completamente a una persona, igual es un choque fuerte, como que los determinantes sociales de salud existen y que son reales y que la gente los vive y los sufre en el fondo constantemente, es una cosa que a mí por lo menos es una de las cosas que más me chocó, como el sentir que uno a pesar de que a uno le dicen que es superhéroe y que la primera línea y que todo eso como quizá ayuda y quizá sana en muchas ocasiones, pero en la mayoría de los casos, como del 80% de las personas que están en FONASA y de las personas más vulnerables o más pobres en el fondo, quizá van a seguir enfermándose por toda su vida y que uno no puede hacer mucho más que quizá organizarse y tratar de cambiar las cosas como están ahora. Como es. Gracias, Ricardo. Yo agradecemos tu humildad para tomar también hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Estaba escuchándote y me sentía muy interpretada. Y yo siento que salud y educación vamos por la misma, ¿no? Queremos hacer tantos cambios y a veces hay tantos límites, ¿no? Pero agradezco a cada uno de los invitados que está ahora. Yo conocí a varios, ¿no? No los conocía y a otros sí los conozco. Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes, porque en lo que están hablando ustedes, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar vidas? Y hoy día vemos conectados a varios estudiantes, y muchos que no, por turnos y muchas cosas no están, y me siento muy agradecida de la vida, porque pude ayudar con un granito de arena a cambiar la vida de muchos que están conectados acá. Entonces, la salud y la educación están unidos porque vamos cambiando vidas, de la salud o de la vida en general, y que enriquece. Yo creo que ustedes cuando ven un paciente que está bien, también tienen la misma sensación que estoy sintiendo yo ahora, porque así somos seres humanos, nos enriquecemos de otros y de esta profesión, hasta qué medida nosotros podemos llegar y hacer estos cambios. Bueno, pareciera que es el camino que tomamos y que vamos a seguir, y que no hay que denunciar, no hay que bajar la guardia de esto, ¿no? Javiera, no sé si levantaste la mano recién o la tenías levantada, amor. No, la levanté porque se me ocurrió otra respuesta más creativa. Solo quería compartir que también es muy difícil cuando uno llega a un equipo de trabajo que está quemado. No sé si conocen el concepto de estar quemado, pero básicamente hay gente que ya está cansada de su trabajo, muy chata, que no ve alternativas y que entonces solo sigue una rutina súper rutinaria y como con pocas ganas de hacer cosas distintas, con pocas ganas de ponerle empeño. Y es muy difícil tener un equipo de trabajo que está quemado. Eso yo creo que es una de las cosas más difíciles que también uno se topa. Y ahí hay que buscar alternativas para manejarlo, pero es difícil trabajar en un equipo donde tus compañeros no están en la misma sintonía que uno, como con esa motivación por el trabajo. Eso es difícil. Oye, Javi, tocaste un tema súper importante, ese concepto está quemado, y fíjate que en todas las áreas, nosotros también lo usamos. Cuando ya lleváis muchos años, por ejemplo, en biología, y dices, ya, ese tonito no va a cambiar, ya, chao. Eso nos pasa a todos, espero no, que no me pase, ya llevo hartos años, pero espero que no me pase. Y en salud es obvio, ¿no? La gente ya no quiere más y quiere marcar el paso y ganar el sueldo. Bueno, ese es como el gran desafío, ¿no? En esta profesión y muchas. ¿Cómo hacemos que todos los días no repetir lo que hicimos, sino necesariamente descubrir algo y tener el aporte diario? Le dice muchas gracias a la Universidad de Chile, a todas las personas que están hoy conectadas. Esto queda grabado y los chicos lo van a revisar, así que me parece súper interesante que lo estemos haciendo, porque estamos cambiando vidas.
Están cambiando días de tercero y cuarto medio de muchos colegios, porque queda esto para muchos colegios más. Así que lo que ustedes hicieron, créanme que es muy, pero muy relevante, muy importante. Así que no sé, Lini, si quiere decir, pero yo de mi parte, y como Colegio Instituto Cumbre de Cóndores Oriente, agradecer la conexión de hoy, y esperamos que no sea la última en ser. Agradezco a nuestros exalumnos, dar vuelta la mano y decir, ahora vengo a hablar y ayudar al otro. Esta forma de relacionarnos vía Zoom nos ha permitido hacer mucho más dinámico esto. Así que muchas gracias en nombre de mi equipo, de los estudiantes, del director, de todos. ¿Ya? Así que como dice el inicio, pone un corazón, yo también. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, a la hora que es, y estamos acá todavía. Sí, gracias por estar acá. Besitos, esperamos encontrarnos en otra ocasión. Eso, solo agradecer. Así que adiós. Gracias a cada uno de ustedes, de verdad. Un besito grande, suerte, una linda semana. Estamos recién comenzando, así que con mucha energía, muchas gracias. Chao, chao.